¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Vamos a comenzar con la transmisión de esta noche, siendo las 8 y... a ver, 8 y 44. Vamos a comenzar con la semana 4 de la CEPRE San Marcos. El tema es geodinámica exógena. Ya la semana pasada habíamos tratado sobre el tema de lo que era geodinámica endógena, entonces vamos a tratar con la parte de lo que es geodinámica exógena. Bueno, ahí ya podemos ver la pizarra. Como siempre, vamos a avanzar una parte y la siguiente parte la vamos a ver el día de mañana. ¿Sí? Entonces espero que no haya ningún problema con eso. ¿Qué tal? Buenas noches, Sara Toada. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Entonces, chicos, vamos a comenzar con la transmisión de esa noche. Les decía, solamente para completar lo que faltó la última transmisión que hicimos. La última transmisión que hicimos fue el tema de geodinámica endógena y estuvimos hablando de los sismos, te acordarás. En el tema de los sismos había un par de puntos que en el video no sale, ¿no? Porque sí se grabó, pero el problema es que la transmisión se cortó antes y no terminó saliendo por el tema que sale diferido. Pero en las fotos, yo los mandé. En las fotos, obviamente, sale la transmisión. En las fotos sale la parte de que hicimos sobre el tema de lo que es de lo que es geodinámica endógena, la parte de sismos. Entonces espero que no haya ningún problema. Ahorita voy a ver, denme un minuto para poder contactarnos, para ya poder comenzar con la transmisión de esta noche. Así que, chicos, denme un minuto mientras comenzamos por acá. Déjenme solamente cuadrar unas cosas y listo, comenzamos en breve. A ver. Un minuto. Y comenzamos con la transmisión de esta noche. A ver, listo. Entonces, solamente para comenzar con lo que dejé de repente ahí, no se pudo ver en el video anterior. Mira, en el último video lo que no se pudo observar, recuerda que fue la semana 3 de la CEPRE San Marcos, y la parte que menciono que no se pudo observar era con referente al tema de geodinámica endógena, la parte de escala. Habían dos escalas que se usaban mucho para los sismos: la escala Richter y la escala Mercalli. Por ejemplo, la escala Richter era la que medía la magnitud, es decir, te acordarás que la parte de abajo donde ocurría el sismo se llamaba hipocentro, mientras que la parte de arriba donde ocurría el sismo se llamaba epicentro. Las ondas superficiales son las ondas que ocurren arriba. En cambio, las ondas que ocurren desde el hipocentro, a eso se denominaba justamente ondas profundas. Entonces, la magnitud o energía que nacía desde el hipocentro, esa cantidad de energía liberada, se medía a través de una escala llamada la escala Richter. La escala Richter normalmente se usa para sismos de menos de 6 grados, pero en cambio cuando eran 6, 7, 8, 9, 10, se usaba una escala llamada especialmente la escala magnitud de momento. Profe, ¿hay alguna diferencia? Sí. La escala de magnitud de momento es una escala nueva, logarítmica, al igual que la escala Richter, que se encarga de medir los sismos. Ejemplo, cuando yo mido, por ejemplo, una escala 10, estoy diciendo que la escala se ha medido, la energía se ha medido en logaritmo de 10, porque entenderás que el logaritmo de 10 es 1. Es por eso justamente la razón por la cual los sismos siempre van a llegar solo de 1 en números arábigos, o sea, números que tú conoces: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 10. El sismo más intenso de la historia, que ha llegado hasta 10 grados, bueno, 9.5 en realidad, ha sido el sismo de Chile, en Valdivia, en los años 60, que llegó a 9.5. En el caso de Perú tenemos sismos muy importantes como la de Yungay, por ejemplo, o en nuestros últimos años pues la de Pisco en Ica, ¿no? Que llegó a 7.9, si no me equivoco. Ahora, también es importante saber que la energía que sale desde el hipocentro es medido con la escala Richter, pero hay otra energía, esa energía llega a la Tierra y esa energía destruye, o bueno, esos sismos destruyen la parte superficial, y a esa cantidad de daños justamente se denomina escala Mercalli. La escala Mercalli es la escala que mide la destrucción que pudiera ocurrir con referente a las ondas sísmicas, pero en la parte superficial, ¿sí? Entonces la escala Richter mide la energía, mientras que la escala Mercalli mide la destrucción. Va de números romanos en número 1 hasta el número 2 en números romanos. Entonces el número 1 significa que solo ha sido detectado por sismógrafos,
y el número 12 significa, en romano obviamente, destrucción total del pueblo. Entonces no vayas a confundir, una cosa es la magnitud y otra cosa es la intensidad. Magnitud es la energía y la intensidad son los daños. La magnitud es para Richter, mientras que la intensidad es para Mercalli. Listo, chicos. Entonces, esa fue la parte que faltaba de los sismos. Por ahí para completarlo, para ya comenzar con el tema de ahora. Primero un saludo a toda la gente que se está uniendo ahí, chicos. Un saludo para lo que es Sara Toada, que nos está viendo. Clinton, por ahí a Jorge Eduardo, que nos está viendo también. Clinton nos dice, ¿qué tal, profe? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Clinton? Vamos a comenzar con la transmisión de esta noche, chicos. Semana 4 de la CEPRE San Marcos. He dado una breve introducción con referente al tema anterior. Geodinámica exógena, entonces comenzamos, chicos, en breve. Listo. Sin nada más que decir, comenzamos con el tema de ahora. Vamos a tratar de cuadrar al menos los primeros cuadros, al menos la primera parte, para que se vea más bonito todavía. De repente por ahí la parte superficial, al menos la parte que vamos a trabajar. Alejandro Coronel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos para ti también. Entonces vamos a comenzar, chicos, con la parte de lo que es geodinámica endógena. A ver, denme unos minutos más para comenzar de repente por ahí, para comenzar ya con fuerza y no tener ningún problema más adelante. Así que comenzamos en breve, chicos. Un minutito y comenzamos. Así, a ver qué tal, cómo se ve ahí. Creo que se ve mejor. Listo. Listo, chicos, entonces comenzamos acá. Damos inicio a la semana número 4 de la CEPRE San Marcos. El tema se llama Fuerzas Internas o Geodinámica Exógena. Con ustedes el profesor Ariel Flores Gonza. Están en Wikigeo CEPRE San Marcos. Así que comenzamos de una vez. Listo, entonces hemos comenzado con el tema de la semana 4 de la CEPRE San Marcos. Recomienda siempre nuestro grupo de Facebook, ya saben, por ahí. Siempre ayúdenos con la transmisión y recuerda que estamos de promoción en libros estas semanas por el tema de Halloween. Así que pueden pedir por ahí nuestros libros, nuestros folletos y recuerda que todos están actualizados. Comenzamos entonces. La geodinámica exógena. Ya te había explicado que la geodinámica exógena era una fuerza modeladora. Recuerda que la geodinámica era conjunto de fuerzas, fuerzas internas, fuerzas externas. Las fuerzas externas eran las que modelaban la superficie, mientras que las internas construían los relieves. Las internas endógenas, geológicas o tectónicas, mientras que las externas eran también llamadas geográficas, climáticas y también geográficas. Si no recuerdas, si no entendiste este pequeño esquema que acabo de hacer mentalizar, te recomiendo ver el video de la semana número 3 de la CEPRE San Marcos llamada Geodinámica Endógena. Ahí yo te explico justamente que la geodinámica exógena, climática, geográfica son fuerzas modeladoras que se encargan de formar justamente estos relieves, que se encargan justamente de formar muchos relieves que ahorita vamos a ver por ahí, mira por ahí más o menos. Las fuerzas externas, por ejemplo, por acá vamos por acá, por ejemplo, las fuerzas externas, las olas del mar en ese momento han desgastado la costa. Significa entonces que esas fuerzas externas que actúan a favor de la gravedad forman relieves de esta manera. Entonces significa que la costa, o sea la litosfera, está siempre afectado por las causas, en este caso marinas, afecta a la superficie y eso es la geodinámica exógena. Son fuerzas externas que actúan sobre la Tierra generando y modelando nuevos relieves. Ese es el concepto, eso lo aprendí de la semana pasada, solamente estamos recordando. Recuerda que la endógena se dividía en tres. La geodinámica, las fuerzas internas y externas, era la geodinámica. Se divide en dos, en endógenas, que lo vimos la semana pasada, y se divide en tres, diastrofismos, seísmos y vulcanismo, lo hicimos, recuerda. En cambio, la geodinámica exógena se divide en dos, erosión y meteorización. Y eso es lo que vamos a comenzar con la clase de esta noche. ¿Listo, chicos? Entonces, comenzamos con la primera palabra rara, que por ahí algunos ya lo entenderán, ya lo entenderás. Estamos en la semana número 4 y ahora el tema es geodinámica exógena. Comenzamos, chicos, a ver. Creo que por ahí se ve un poco borroso. Me parece que es por el tema de la señal, pero a ver, ahorita depende, ya se pone bien. La geodinámica, entonces, vamos con acá con el tema de geodinámica exógena. Vamos entonces un ratito a ver que se aclare por ahí para ya comenzar. La geodinámica exógena, ya te dije sus sinónimos, así que espero que no haya ningún problema con eso.
y ponemos debajo se manifiesta. Se manifiesta de dos maneras, como te dije, la erosión y la meteorización. Ahora, en el tema de la erosión, por ejemplo, a veces vamos a encontrar la palabra gliptogénesis. Esta palabra de repente no la has escuchado, solo lo vas a ver en algunos libros, por ejemplo. Ahí está, la palabra gliptogénesis. La palabra gliptogénesis o erosión justamente consiste en el modelamiento de la superficie. Ahora, no quiero que entiendas como algunos profes de CEPRE o algunos profes de PRE que dicen de frente la erosión. O sea, ellos piensan, a veces hay profesores que te dicen, ¿no? Ese relieve se ha formado por erosión. Ese relieve se formó por erosión. Aguanta, como si estuvieran entendiendo que la palabra erosión es un desgaste. Y eso no es correcto. La palabra erosión no es un desgaste. Un desgaste no solo es la erosión. Por ejemplo, hace rato, imagínate un río. Imagínate la ladera de una montaña y la parte baja de un río. Entonces los ríos vienen de las partes altas a las partes bajas. Entonces en la parte alta, por ser un terreno de mucha pendiente, el río cae con mucha fuerza y desgasta la ladera. En cambio la parte de abajo no desgasta porque no hay inclinación. Como el terreno es plano, el río lo que hace es acumular sedimentos. No significa que lo de arriba es una erosión y lo de abajo no es una erosión. Eso no es el concepto de erosión. El concepto de erosión consiste en que es un proceso continuo. Es un proceso que no solamente consiste con el desgaste, sino también con el transporte y también con la acumulación. Significa que todo el proceso que ha hecho ese río desde la parte alta donde desgasta a la parte baja que deposita se llama erosión. Entonces la erosión o gliptogénesis, también llamado así, no te vayas a olvidar, es un proceso continuo. Es un proceso continuo que consiste, mira, no te olvides, ¿ah? Por algo no lo estamos poniendo así, que consiste en la modificación, de la superficie terrestre. Entonces, no te vayas a olvidar por ahí que acabo de decir una diferencia importante con referente a lo que es el tema de degradación. La erosión es un proceso continuo que consiste en algunas fases. Examen de admisión San Marcos, chicos. San Marcos nos preguntó por la fase de la erosión, así que te la voy a enseñar rapidita. Mira, facilita. Las fases de la erosión. Profe, ¿cuáles son las fases de la erosión? Primera fase, ¿cómo la vas a hacer? Mira, la vas a hacer facilita, te la voy a dar en 3 pasos, ¿ah? La vas a tener en 3 pasos, facilita. En la primera fase, ¿te acuerdas que te dije que los ríos venían de las partes altas y bajaban hacia las partes bajas? O sea, venían de las partes altas donde desgastaban y venían a la parte baja donde acumulaban, ¿te acuerdas? Te lo dije. Ya, entonces tu primera fase es eso. Tu primera fase es el desgaste. O sea, profe, ¿primero qué le hago? Primero la desgastas, niño. Una vez que la desgastas, lo que vas a hacer es transportarla, de ahí la llevas. No te olvides. Después la transportas. Después de transportarla, profe, ¿qué hago? Después de transportarla, lo que haces es acumularla. Ahí está. Entonces eso se llama la acumulación. Entonces, las fases de la erosión, que es un proceso continuo de modelamiento de la superficie, consiste en el desgaste, en el transporte y la acumulación. Ahí está, facilito. Mira por ahí. ¿Qué tal, José Luis Mundo Paz? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para ti. Y buenas noches para toda la gente que sí se está conectando a nuestra transmisión en vivo en este momento. Estamos en el grupo CEPRE San Marcos, chicos, así que espero que lo puedan notar después de la mejor manera posible. Pero, profe, ¿así tan fácil viene en San Marcos? Sí. El problema es que San Marcos no usó estos sinónimos. Lo que pasa es que estos son las fases, pero tiene más fases. Por ejemplo, en vez de la palabra desgaste, si gustas, puedes decirle denudación. O sea, primero, ¿qué le vas a hacer? Primero la denudas, ya sabes. Primero, entonces, vamos a hablar de la denudación. Ojo, mira cómo estoy escribiendo. Denudación, voy a pensar otra cosa. La denudación, entonces, es un desgaste, es un desgarre. Pero después la transportas y después la depositas. Por eso se llama así. Depositación. El siguiente principio, en la siguiente fase de erosión se llama depositación. Ahora, San Marcos tampoco usó estos sinónimos. En vez de denudación, también se le puede llamar, por ejemplo,
degradación, y eso es lo que más vamos a usar normalmente en la clase. Una cosa es la degradación y otra cosa muy distinta es la agradación. Profesor, ahora sí, ¿esto sí usó San Marcos? No, tampoco. San Marcos no usó estas palabras tampoco. También es un sinónimo, ojo, no me malentiendas, pero San Marcos decidió usar otros términos que aparecen en los libros de geología. Por ejemplo, en vez de degradación, San Marcos usó la palabra arranque. ¿Por qué arranque? Porque justamente en la erosión, recuerda que te dije que había una fase de desgaste, ¿cierto? En las partes altas, mientras que en las partes bajas había una fase de acumulación. A eso se llama sedimentación. Por ahora, niños, por ahora hay cositas importantes que se supone que ustedes saben. Y si no, te recomiendo ver mi video de geósfera en el grupo WikiGeoVip, que es el grupo que no es este porque es de CEPRES San Marcos. Todos los que están en CEPRES San Marcos también están en el VIP, así que entra el otro. Ahora, la sedimentación consiste en que un suelo contenga partículas muy finas de rocas muy pequeñas que se van a encontrar en el suelo. Un suelo con mucha cantidad de este tipo de características, pues justamente va a generar gran cantidad de nutrientes por los minerales que tiene. Entonces, chicos, no se olviden, la erosión es un proceso de la geodinámica exógena continuo que se encarga del modelamiento y siempre se cumplen las tres fases: una fase de degradación, una fase de transporte y una fase de agradación. Pero la pregunta es, ¿quiénes generan la erosión? Si tú me dices que la erosión es una fuerza continua, que bla 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 bla, que modifica la superficie, pero ¿quiénes hacen esa modificación? Y a esos se llaman justamente factores. Recuerden, chicos, que pueden preguntar durante la transmisión. Yo tengo acá una máquina que está justamente dándome los comentarios, cualquier cosa que ustedes hagan, pues lo vamos a saber poner. Así que no se preocupen, no tengan miedo en preguntar. Ustedes pueden poner sus comentarios ahí mientras yo voy explicando y voy leyendo justamente la acumulación, porque tengo una máquina al frente que me está indicando en qué momento comentan, ¿ya? Ahora, estas son las fases de la erosión y acá vamos a ver factores. ¿Cuáles son los factores de la erosión? O sea, ¿quiénes modifican la superficie? Si tú me dices que la superficie está siendo modificada, la pregunta es ¿quiénes modifican esa superficie? Entonces, a eso le llamamos nosotros factores. Por ejemplo, puede ser las aguas de un río, por ejemplo. Entonces a eso tú le dices erosión fluvial. Profe, ¿por qué fluvial? Recuerda, se le dice fluvial porque la causante de ese proceso de erosión justamente son las aguas de un río. Pero son las corrientes en realidad, que las corrientes de las aguas de los ríos desgastan. Son las corrientes de los ríos. Ahí está. Son la corriente de los ríos. Listo. Son las corrientes de las aguas de los ríos, obviamente. Ahora, por ejemplo, también tenemos la erosión marina. En la erosión marina, recuerda que la causante de la modificación de la superficie justamente son las olas del mar. Son las olas del mar. Ahí está. Otro tipo de erosión que también tienes que conocer es la erosión kárstica. Hace poco también vino en San Marcos. La erosión kárstica consiste justamente en la degradación de lo que es el agua subterránea. El agua subterránea justamente carcome el suelo en algunas rocas calcáreas y eso genera huecos en las rocas, y ahorita vamos a ver lo que forma. Las aguas subterráneas entonces también es otro tipo de factor de erosión. Por ejemplo, hablamos también de la erosión fluvial, marina, kárstica, de la erosión eólica, por ejemplo, que también va a formar relieves a través del viento, a través de la fuerza del viento, que en realidad pues esto afecta mucho más a lugares más secos, y eso lo vamos a aprender el día de mañana, porque hoy día vamos a abarcar al menos estas tres características, ¿ya? Otra erosión también que tienes que aprender es la erosión glaciar, y obviamente en la erosión glaciar el problema es la masa de hielo. La masa de hielo, entonces, chicos, es el principal factor que genera la formación de relieves en una erosión glaciar. Otra erosión que también vamos a mencionar es justamente la erosión pluvial. La erosión pluvial tiene que ver con el tema de las lluvias, es decir, con el tema de las precipitaciones, porque las garúas también pueden generar una erosión pluvial. Entonces, principalmente, no estoy diciendo que
las lluvias es igual que una precipitación. Ojo, lo que estoy diciendo es que las precipitaciones son las causantes de la meteorización por factor pluvial, pero las lluvias son las más predominantes. Ahí está. Pero no hay nada más destructivo que la erosión. Esta la conoces ya, que es la erosión antrópica. La erosión antrópica justamente es el mayor modificador de la superficie de la Tierra. Recuerda que nosotros ya hemos hecho eso en la semana 1 de la CEPRE San Marcos. Estuvimos hablando de que el hombre era el principal factor modificador de la superficie terrestre, y eso justamente le ponemos erosión antrópica, mayor modificador del espacio geográfico. Entonces así le vamos a poner, del espacio geográfico. Entonces espero que no haya ningún problema con esto, chicos. Yo estoy yendo de frente porque se supone que ustedes están entendiendo, por algo no están poniendo sus preguntas, ¿ya? Entonces yo considero que si ustedes no preguntan es porque ya lo saben, o está quedando todo claro. Profe, ¿la acumulación qué se refiere exactamente? Ahora, nos referimos a la acumulación de alguna partícula. Normalmente son partículas de rocas. En esas rocas encontramos minerales, por eso que también a veces en algunos libros vamos a encontrar eso. Acumulación de rocas, acumulación de sedimentos o partículas pequeñas, así le denominamos. Así que no hay ningún problema con eso, me parece, hasta ahora. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a continuar con la primera erosión, ¿sí? Entonces, comenzamos con la primera erosión, chicos, ya de frente, y vamos a hablar de la erosión fluvial. Ya te dije hace rato que cuando hablamos de la erosión fluvial nos referimos a los ríos, a las aguas de un río, ¿sí? Entonces, más o menos, vamos a usar más o menos por acá algo característico. Denme un minuto. Ya, listo. Sí, por ejemplo, imagínate, hace rato te dije, ¿no? Teníamos a la ladera de una montaña y tenemos por acá de repente la ladera de una montaña. Entonces, viene el río de las partes altas, viene y se va para las partes bajas. Entonces, en la parte alta, a eso se le dice, a la parte de un río, curso superior. La parte del medio, obviamente se le dice el curso del río medio, y la parte de acá abajo se le dice curso inferior, y ahí termina desembocando el río. Entonces, en una zona alta, como la caída del agua es muy fuerte, significa que acá hay mayor degradación. Profe, ¿qué es degradación? Te lo enseñé hace rato, la degradación y la gradación. Ahora, por ejemplo, en la parte inferior me vas a encontrar mayor cantidad de agradación. Significa que como es una zona plana, me vas a encontrar un ambiente de mucha acumulación de sedimentos. En cambio, las partes altas es una zona de gran desgaste. Profesor, ¿y eso qué tiene que ver con lo que vamos a hacer ahorita? Lo que vamos a hacer ahorita es justamente dibujar los relieves. Vamos a dibujar los relieves del curso superior primero, después del curso medio y después en el curso inferior. ¿Sí? Recuerda siempre, niño, que en las partes altas siempre hay mayor degradación, porque las aguas van a caer con mayor intensidad, porque como el terreno es inclinado, las aguas caen con mayor fuerza. Entonces no hay problema con eso, espero. Así que comenzamos con la primera parte. Bueno, chicos, no se olviden que pueden preguntar, pongan sus preguntas, pongan sus dudas, sus inquietudes, porque después de repente tenemos problemas. Y no se olviden que tenemos un grupo privado. La foto de la pizarra, ustedes saben ya que lo voy a subir por el grupo de Facebook, por el grupo que diga de WhatsApp que tenemos, para que no se pierda la calidad de la imagen. Entonces, también hemos subido audio el día de ayer, espero que hayas escuchado nuestro audio 1, 2, 3 y 4. Ya estaremos subiendo el audio 5, que corresponde a la semana 3 de la CEPRE, ¿ya? Así que, chicos, no se vayan a olvidar. Entonces, continuamos. Curso superior. Hablamos entonces ahora, chicos. Déjenme cambiar el rojito porque está muy débil. Curso superior. Entonces, en el curso superior te dije que estábamos en la parte... A ver, ahí, chicos.
A ver, si está continuando. Arato Ada, a ver, decirme si que está continuando la transmisión, porfa. Confirmarme si está continuando la transmisión. Parece que algo pasó acá. Se cayó la señal. Creo que hemos vuelto en línea. Sí, yo lo tengo en mi laptop. Ya, listo. Entonces, bacán. Solo que veo la cámara un poco chueca. A ver. Vamos a subir una patita por acá a la trípode. Ya. A ver, creo que ahí está mejor. Solo que veo un poco chuequita la cámara ahí. Ya, listo. Bacán. Entonces estamos de vuelta. Ahora Alejandro Toada por ahí. Sí, es que a veces se cae la señal y eso ya me preocupa. Entonces, listo. Entonces continuamos. Ya está más derecho, creo, en esa pantalla. Sí, ya, listo. Entonces queda. Ya, entonces, recuerda que te dije, estaba en qué. Ah, ya, me acordé. ¿Te acuerdas del río que dibujé? Ya, entonces estamos en el curso superior. Significa que estamos en la parte alta. Significa también que el agua de los ríos está cayendo con mucha fuerza. Y recuerda esto que es recontra importante para que puedas deducir preguntas más adelante con el tema de geodinámica. Cuando los ríos caen con mucha intensidad, el río cae con tanta fuerza que al terreno lo vuelve muy angosto y lo vuelve muy profundo. No te vayas a olvidar, cuando los ríos caen con mucha intensidad, siempre en las partes altas, caen con mucha intensidad y genera un ambiente muy angosto y muy profundo. Mientras más bajito sea el río, o sea, recuerda que está viniendo en una zona muy inclinada, mientras menos inclinación tenga el terreno de esa pendiente, significa que el río va a caer con menos fuerza. Eso significa que el terreno ya no será tan angosta y profunda, sino que cada vez va a ser más amplia, menos profunda, hasta volverse un ambiente plano. ¿Sí? Entonces, ahí creo que no hay ningún problema. Sí, un saludo para ustedes, chicos, y disculpen por ahí que el tema de transmisión a veces pasa esas cositas en vivo. Un saludo para Arad, para Alejandro, para Clinton, que nos ayudan con el tema de hoy. Entonces, en el curso superior, recuerda entonces que te mencionaba que el río, como cae con mucha fuerza, está formando unos relieves más o menos de esa manera en el curso superior. Significa entonces, profe, ¿y el río? Ah, mira, tu río está acá abajo, mira. Ahí está tu río. Ahí está tu río bien bonito. Entonces, este río está cayendo con mucha fuerza en la parte superior. Y eso lo que está generando es justamente de que el terreno sea muy angosto y muy profundo. A esto se llaman los famosos cañones. De repente por ahí tú ya lo habías escuchado, de repente por ahí ya lo habías aprendido en el tema de geodinámica justamente exógena. A veces nosotros lo mencionamos, pero más adelante en el tema de geomorfología tú lo tienes que saber ya. A esto se llaman los cañones. En el Perú, ejemplo, el cañón del Colca, por ejemplo, el cañón del Cotahuasi, por ejemplo, pero eso se forma en el curso superior, ¿sí? Ahora, en la selva, a los cañones de la selva le llaman pongos. Por si acaso, si no sabías, a los cañones de la selva también le llaman pongos, ¿ya? Entonces, a ver, Aratuada, dime. Hay una pregunta ahí. A ver, dime, Aratuada. Dice tu pregunta, profe, ¿podría repetir esa parte, por favor? ¿Cuál? Aratuada, dime. Sí, Clinton, parece que se pixeleó un poco la transmisión, pero ya volvió a la normalidad. Al menos de la laptop lo estoy viendo tranquilo. Dime qué parte, Aratuada. Entenderán, chicos, por ahí. Entenderán que si quieres que repita una parte, no hay ningún problema, pero pon más o menos qué partes que quiere la que repita. Lo que pasa es que en Facebook pasa un problemita con las transmisiones. El problema es que no estamos en vivo directamente, porque lo que yo te explico 2 minutos o 3 minutos, ¿cómo se llama? Tú lo ves después, o sea, lo ves por diferido. Entonces cuando tú me dices que yo expliqué algo, ya pasó ese momento y no sé exactamente a qué te refieres. Entonces decirlo nada más. Lo del curso superior. Ya, te decía entonces de que cuando el río cae, recuerda que te dije algo así, ponte, ¿dónde está mi regla? Acá está. Imagínate, esto es la pendiente de un terreno. Como ustedes ven en matemática, la pendiente es la inclinación. Significa entonces que como ese terreno está muy inclinado, entonces este es el curso superior. En esta parte, por ser muy inclinado, las aguas caen con mucha fuerza. Al caer con mucha fuerza, desgastan más este terreno. Es por eso que lo hacen muy profundo y muy angostos. En cambio, cada vez que va bajando el río de esta pendiente,
cada vez que va bajando la pendiente de este río, se vuelve menos erosivo. ¿Por qué se vuelve con menos degradación? Se vuelve de esa manera porque el terreno está bajando y el río tiene menos fuerza. Entonces, en la parte inferior, los ríos ya no desgastan, sino por lo contrario, acumulan. Y esa es la diferencia. Entonces, en el curso superior encontramos los famosos cañones. En la selva, a estos se llaman los famosos pongos. En la selva se llaman pongos. Ahora, también por ejemplo, vamos a tener unos terrenos que tienen esta forma. Profe, ¿qué es eso? Sí, lo que pasa, chicos, es que hay unos terrenos, por ejemplo, imagínate, estamos en el curso superior, pero en algunas zonas vamos a encontrar suelos rocosos y suelos arenosos, rocosos y arenosos, como intercalados. ¿Eso qué significa, profesor? Significa que la zona que es rocosa, al río mismo, le va a tomar mucho trabajo poder desgastarla. Significa entonces que cuando las aguas vengan, no van a poder desgastar eso muy fácilmente, porque es rocoso. En cambio, la otra zona es una zona muy arenosa, entonces a las aguas del río no pasa nada, las aguas del río lo han desgastado sin problema. La otra zona otra vez se vuelve rocosa y las aguas del río le cuesta mucho trabajo desgastarlas. Ahora vuelve otra vez una zona muy arenosa y el río otra vez lo desgasta. Profesor, ¿pero eso qué es? Ah, las aguas están como cayendo de un lugar así como si fueran escalones. A eso se llama los famosos rápidos. Los rápidos justamente son caídas de agua que se producen de esa manera, de manera escalonada, debido a que están conformados de suelos arenosos y suelos rocosos. ¿Sí? Debido a que están formados de suelos rocosos y suelos arenosos. Entonces, esa característica lo que está haciendo es que caigan las aguas de esta manera. A esto, por ejemplo, se denomina... A esto de acá se denomina los famosos rápidos. Tenemos un ejemplo en el caso de lo que es... A ver, déjame recordar. Ah, Cañete. Si has ido a Cañete, en la provincia de Cañete, hay un distrito llamado Lunahuaná. En Lunahuaná, por ejemplo, ahí se practica un deporte llamado el canotaje. Entonces, el canotaje que se produce en Lunahuaná es justamente el terreno, es eso de ahí. Es parecido. Es parecido a esos tipos de características. Entonces, chicos, son las mismas características, no te preocupes, no te asustes. Entonces, ahí está. Cañones y rápidos. Otros relieves también importantes, niños, que tenemos que saber, a ver qué tal estamos con la... Bueno, por acá creo que a veces chicos, disculpen por eso. Bueno, espero que esté mejor. Espero que esté mejor. Me parece que sí se ve un poco mejor, pero aún así se ve un poco borroso, ¿verdad? A ver, otro relieve importante, por ejemplo, chicos, es la caída de agua, pero vamos a hacerlo así de esta manera, ¿no? De repente así. Aunque me parece que estamos desperdiciando mucho espacio. A ver. Vamos a dibujar de nuevo, más o menos así, una característica. Y después bajamos un poquito. Y más o menos así. Más o menos. Entonces acá tenemos la estructura de un nuevo relieve que vamos a tratar. A ver. Listo, entonces tenemos por ejemplo por acá una fractura de roca. Recuerda que te dije la semana pasada que a veces cuando hay diaclasas, las diaclasas son las fracturas. Estuvimos hablando de unas diaclasas, si no te diste cuenta, estábamos hablando de las fallas, te acordarás la semana pasada, cuando estuvimos hablando de lo que es la geonémica endógena. Entonces, chicos, profesor, ¿y eso qué es? Por ejemplo, puede venir las aguas de un río y caer de repente en esta zona. O sea, si las aguas del río vienen y caen de esa manera, entonces significa, ahí está, las aguas caen de esa manera, más o menos para que te hagas la idea. Por acá
y después las aguas vienen por acá. Entonces el agua está cayendo de esta manera. ¿Ya? Entonces el agua está cayendo de esta manera. Recuerda que estamos en el curso superior todavía, entonces las aguas obviamente están cayendo de manera muy intensa. Las aguas caen de manera muy intensa. Entonces, chicos, las aguas caen de esta manera y lo que estás viendo justamente es la formación de una cascada o de una catarata. No es lo mismo, porque recuerda que las cascadas siempre son caídas de agua muy pequeñas. En cambio, las cataratas son caídas de aguas muy altas. Profe, ¿hay alguna altura para saber si algo es cascada o si algo es catarata? No, chicos, no hay forma de saber qué puede ser una cascada o catarata, porque en realidad la diferencia entre cascada y catarata no solamente es la altura, también es el caudal de las aguas y otras características físicas que uno puede notar al ver físicamente, obviamente, una catarata. Entonces, más el tema empírico que por un tema cuantitativo, ¿ya? Las aguas de las cataratas también caen con mucha fuerza, también en las cuevas pasa y se forman huecos hacia atrás. De repente en tu película que tú has visto por ahí habrás notado de que hay una cueva que se forma detrás de las cataratas y obviamente eso es cierto, ¿ya? Entonces vamos a encontrar por acá la formación también así del tema de las cuevas. Estos se llaman cuevas. Eso se llaman cuevas, pero se llaman cuevas, cuevas fluviales porque ha sido formado justamente por la caída de las aguas de los ríos. Ahí está. Eso entonces son las formaciones que se producen. Bueno, entonces chicos, no hay problemas hasta acá. Espero que no haya ningún tipo de complicaciones para pasar al curso medio. Vamos a dibujar ahorita el curso medio. Así que chicos, si hubiera preguntas, si hubiera consultas, hacerlas para poder yo continuar sin problemas. Ya. Bueno, no hay problema entonces, continuamos con el curso medio. Si no hay problema entonces, continuamos con el curso medio del río. En el curso medio del río, primero vamos a encontrar unos relieves que más o menos, chicos, tienen la forma más amplia, o sea, tienen un... A ver. A ver, entonces, en el curso... Ahí está, creo que ahora sí está mejor. Entonces, en el curso medio, te mencionaba hace un momento, Ya, listo, creo que ahora sí se ve mejor, ¿no? En el curso medio entonces, chicos, vamos a encontrar unos relieves que van a tener esta forma más o menos. Significa que los terrenos ya no van a ser tan profundos, sino van a ser más superficiales, ya no van a ser tan agudos, sino ahora van a ser con el tema un poco más, con el tema, por ejemplo, de un poco más amplios. Profe, ¿y el río dónde está? Ah, el río está acá, mira. El río está en la parte de abajo. Acá está el río. Entonces, tu río que se encuentra en esta parte de abajo, chicos, este río que se encuentra en esta parte de acá, entonces esto de acá se llama valle. Pero esto es un valle en forma de V. Los valles en forma de V son parecidos a los cañones, pero obviamente los cañones son gargantas muy profundas. Los valles son mucho más amplios y son un poco menos profundos. Los valles normalmente se encuentran en los cursos medios de los ríos, pero es solamente cuando hablamos de los valles en V. No son los únicos valles, obviamente vamos a encontrar otras características también de otros relieves parecidos. Jorge Eduardo Ancahuasi nos dice cañón o valle en V, ¿cierto? Porque hay otros que relieves que son valles en U. Mira, Jorge Eduardo, no, los cañones no son valles en V. Si bien es cierto, los cañones son parecidos a los valles en V, los cañones tienen un sentido de V, es cierto, pero son, para diferenciarlo de un valle en V que un cañón, la diferencia es que debes de referirte a un cañón como un valle en V, pero muy profundo y mucho más angosto. En cambio, los valles en V no son profundos ni tampoco son tan angostos como los cañones. Esa es la principal diferencia entre una y otra. Ahora, en el curso medio, también por ejemplo,
me vas a encontrar unos terrenos de manera escalonada. Profe, ¿cómo sería eso? Bueno, más o menos esos terrenos, imagínatelos en la selva. En la selva justamente pasa esto. Y antes de comenzar con un tema bien bonito, chicos, quiero que entiendas que a esos relieves se le llaman terrazas. Por ejemplo, mira, lo que pasa es que el río está acá abajo. O sea, el río está acá abajo sin ningún problema. El río está bien bonito, tranquilo acá. Entonces tú tienes al río en este ambiente, tienes al río acá tranquilito, pero obviamente ese río no está tranquilo porque en la selva nada está tranquilo debido a que ahí tienes a tu río. En las épocas de verano, ¿qué pasa? En las épocas de verano este río se desborda y lo que hace es llevar sus aguas hasta las partes de acá, es decir, hasta estas partes de acá. Y acá deja un montón de sedimentos, Estos sedimentos se están acumulando en este lugar plano. Este lugar plano se llama terraza. Las terrazas no es un relieve. Las terrazas es la característica de un relieve. ¿Por qué? Porque las terrazas se vuelven planas. Entonces las terrazas son planas, es decir, que hay un montón de acumulación de sedimentos que se produce en esta zona de ladera. A esta zona de ladera justamente, porque a veces las aguas pueden llegar hasta acá, a esta zona de ladera justamente se denominan terrazas. Las terrazas entonces no es un relieve. Las terrazas lo que son justamente son terrenos planos. Entonces vamos a decirle este relieve a esos relieves. Profe, pero ¿qué cosa es terraza? Terraza es esta zona. Esta zona que se encuentra acá entonces se llama las terrazas. Esos son entonces, las terrazas son estas, las terrazas son estas, son estas, son estas, son estas. Para que quede claro entonces que es una terraza. Esto normalmente predomina, chicos, en la selva. Es por eso que en la selva vamos a encontrar grandes producciones, más por la formación del clima, formaciones de cacao, de café, de coca y otras frutas de repente por ahí que hemos escuchado. Seguimos bajando y nos vamos hacia el curso medio, que diga hacia el curso inferior. Se recuerda que en el curso inferior, pues las aguas han disminuido bastante su fuerza de desgaste y lo que ahora vas a encontrar son parte de la acumulación, es decir, vamos a encontrar ahora zonas de acumulación. Por ejemplo, un relieve importante que tenemos que conocer sí o sí, vamos a ayudarnos con la imagen para poder dibujar un poco más hacia abajo y no haya ningún problema. ¿Ya? Entonces espero que no haya ningún problema ahí. Es el tema de geodinámica exógena, tema 4 de la CEPRE San Marcos. Estamos dibujando los relieves, así que comenzamos con la última fase de los ríos. En la parte baja, chicos, en el curso inferior de un río, es posible encontrar unos relieves que tienes así. Estos ríos, recuerda que son muy curvosos. Estos ríos no lo vas a encontrar así nomás. Si tú te has dado cuenta en la costa, pues los ríos de la costa no son así, pues. La de los ríos, la de la costa, ¿cómo son? La de la costa son planas, pues, chicos. En cambio, esos ríos tienen su forma, tienen su figura. Entonces, estas zonas que tienen su figura, estos ríos tú los conoces de repente mucho. Lo has visto de repente en alguna pregunta de examen de admisión porque son muy clásicas. Estos ríos, chicos, estos ríos tienen esta forma de curvas, pero no lo vas a ver en la parte de la costa. Estos ríos son de la selva, es en el curso inferior y a estos se llaman los famosos meandros. Si ya lo sabías, bacán, y si no, a reforzar los meandros. En cambio, podemos encontrar de repente por acá el nivel del mar, podemos dibujar de repente por ahí lo que es el nivel del mar, la frontera de las costas, cualquiera sea, mira, más o menos. Y si un río cuando viene desemboca en varios bracitos, un río cuando viene y desemboca en varios bracitos, por ejemplo, a eso se llama delta. Esto acá es un delta. Un delta, no te olvides, se forma en la desembocadura del río y vamos a encontrar que se forma en varios brazos. En cambio, cuando el río viene, por ejemplo, y desemboca en un solo canal, es decir, en un solo bracito, esta desembocadura que hacen en un solo brazo, a esto justamente se le llama estuario. No te olvides, eso acá entonces es un estuario. El río al venir también desgasta sedimentos y acumula sedimentos alrededor de ese valle. Por eso eso de acá, esos terrenos como está desembocando los sedimentos en forma de conos, se le llaman también conos aluviales. A eso se llama cono aluvial, a la forma que tiene,
pero todo esto también, chicos, se llama valle. ¿Pero qué tipo de valles, profesor? ¿Son los valles mismos de acá del curso medio? ¿Valles en V? No, porque los valles en V son los valles interandinos. Entonces, ¿dónde lo vas a encontrar? En la sierra. En cambio, en estos valles de acá, que están alrededor de los ríos, están yendo de materiales aluviales. ¿Qué te dije que era eso? Los materiales aluviales te dije que eran materiales finos. Es por eso la razón que tú me vas a encontrar entonces acá. Estos terrenos se llaman valles aluviales. Entonces, el curso superior de un río, curso medio de un río y curso inferior de un río. Tenemos una gran cantidad de relieves ahí, chicos. Espero que al menos la próxima vez que vayas a un viaje no estés diciendo pues qué bonito relieve, sino que identifiques los relieves y puedas sacar tu propia conclusión de qué relieve estás viendo. Listo. Pasamos al siguiente relieve. Espero que no haya ningún problema ahí. Creo que ahí es la voz. Vamos a poner acá. Listo, listo, listo. Me parece que ahí es la noción para poder continuar con la transmisión. ¿Qué tal, chicos? Hasta acá, ¿qué les parece la clase? ¿Algo que quieran opinar? ¿Algo que quieran preguntar? ¿De repente por ahí algún miedo? Poner tu pregunta, poner tu duda, ¿sí? Solamente como una forma de poder repasar. Recordemos lo que hemos visto. Recordemos de que la erosión es un proceso de transformación en la superficie. Ya, entonces no te vayas a olvidar de eso. Dímelo tú, ¿a dónde te perdiste? El curso inferior. Recuerda que el curso inferior de los ríos, es una parte baja. O sea, el curso inferior de un río es una parte muy baja. Entonces, a esa parte baja del río, como tú puedes ver ahí, puedes encontrar los meandros, que son curvos muy sinuosos, que se están formando así. Sinuoso se le dice a la forma serpentuosa que tiene, y se debe porque el terreno es muy amplio y porque hay poca pendiente. Pero como es una zona de acumulación, me encuentras a los deltas, que son ríos cuando desembocan en un solo canal, y a los valles, y a los estuarios, que cuando desembocan en un solo canal. Ahora, los valles no solamente están en estuario, ni los conos aluviales es solo en estuario. Lo he dibujado ahí porque, bueno, fue lo más fácil que se me ocurrió, pero los valles y los conos aluviales también pueden estar en las zonas del tema que te acabo de mencionar con referente a lo que es la geodinámica, pero en la parte del curso inferior por parte de los ríos. ¿Sí? Listo. Creo que más claro se veía con el zoom, o me pareció. Creo que mejor se ve con el zoom, creo. Ya. A ver, tenemos la erosión marina. La erosión marina, por ejemplo, va a desgastar los relieves a través de lo que son las olas del mar. Profe, obviamente sí, es cierto, pero por ejemplo tenemos dos tipos de olas. Hay unas olas que yo he dibujado de color un azulito un poco fuerte, pero más lejito he dibujado de un azul un poco más débil. Eso no fue por las puras, chicos, eso no fue el propósito. Eso fue porque cuando nosotros estamos cerca al nivel del mar, por ejemplo, nosotros estamos por esta zona, entonces estamos muy cerca a la costa, lo que está ocurriendo es que las olas golpean muy fuerte a la costa. Significa que las aguas se están moviendo de una forma de traslación, o sea, las olas que están acá trasladan agua. Profe, pero obvio, todas las olas trasladan agua, no. Por ejemplo, ¿te acordarás tú cuando fuiste a la playa y te estabas ahogando? ¿Te acordarás? Esas olas que te hicieron tragar agua, esas olas que te revolcaron, por ejemplo, esas olas que te sacaron el bikini, por ejemplo, chicas, ese tipo de olas se llama ola de traslación. Son olas que golpean a las costas. Entonces, profesor, ¿por qué se llaman ola de traslación? Porque trasladan agua. Aparte hay otras olas que no trasladan agua. Hay otras olas, por ejemplo, que no trasladan agua, sino que se mueven ahí nomás, oscilan, se llaman olas de oscilación. Ahora, también es necesario saber, chicos, que hay terrenos donde el mar se puede meter sin ningún problema, se mete y desgasta. En cambio, hay terrenos donde el mar no se mete y simplemente esos terrenos terminan siendo no desgastados. Profe, ¿por qué pasa eso? Eso pasa por el tipo de suelo. Cuando los suelos son muy rocosos, por ejemplo, al mar le cuesta mucho trabajo desgastar. En cambio, cuando los suelos son muy arenosos, al mar no le cuesta ningún problema y termina desgastando esos terrenos. Entonces, cuando tú veas, mira, estos relieves cuando tienen salidas hacia el mar,
se llaman salientes. No te olvides, estos terrenos se llaman salientes. Las salientes son aquellos relieves que el mar no puede o le cuesta mucho trabajo erosionar. En cambio, cuando el mar se mete a un terreno, a eso se llaman entrantes. No te olvides, entonces en el mar encontramos las entrantes y los salientes. Las entrantes es cuando el mar se mete porque el suelo es arenoso, y las salientes es cuando el mar no puede meterse debido a que hay un suelo rocoso en ese ambiente. ¿Sí? Espero entonces, chicos, que no haya ningún problema con eso. Y vamos a comenzar. Por ejemplo, cuando tú veas una saliente muy grandota, a eso se llama península. Una península, entonces, es una saliente, pero de gran tamaño. En cambio, cuando la saliente es mediana, a eso tú le dices punta. Una punta es una saliente mediana. En cambio, cuando la saliente es más chiquitita, a eso tú le dices cabo. Entonces, una península es una saliente enorme, una punta es una saliente mediana y un cabo es una saliente pequeña. Ahora, si tú ves, por ejemplo, que el mar se mete ahí, mira, hasta que se mete ahí bien grandote. Cuando el mar se mete así de grandote, por ejemplo acá, imagínate acá. Tú ves que el mar se ha metido enormemente. Cuando tú ves que el mar se mete enormemente, a esto se llaman los famosos golfos. Profe, ¿qué es un golfo? Un golfo es una entrante muy grande que se forma, pero recuerda que es de formación arenosa. En cambio, cuando la entrante es mediana, a eso tú le llamas bahía. Cuando la entrante es mediana, tú le llamas bahía. Y cuando la entrante es chiquitita, a eso tú le llamas caleta. Ya sabes, caleta nomás. O también llamado cabo. Ahí eso, también le puedes llamar cabo. ¿Sí? Entonces, cuando tú veas que la entrante es grandota, se llama golfo. Cuando veas que la entrante es mediana, le llamas bahía. Cuando veas que la entrante es chiquitita, le llamas caleta o cabo. No, disculpa. Caleta o ensenada es acá. Lapsus brutus, ¿verdad? Caleta o ensenada. Ahí está. Entonces no te vayas a olvidar. En cambio, cuando una saliente es grandota, a eso se le dice península. Cuando la saliente es mediana, se le dice punta. Y cuando la saliente es chiquita, se le dice caleta. Ahí está. Ahora, esta parte de acá, esta zona de acá, recuerda que si tu examen es en marzo, entonces más o menos en abril vas a estar acá paradito encima. A esa zona se llama acantilado. Esa zona de ahí se llama acantilado. Y obviamente si el mar lo desgasta, vamos a ver terrenos por acá y el mar se ha metido. El mar a meterse en estas zonas, por ejemplo, a eso se llaman cuevas también. Pero estas cuevas se llaman cuevas marinas porque es el mar quien se está metiendo. Ahora, por ejemplo, si por acá hubiera otra cueva y al final estas dos cuevas terminan hundiendo un camino, lo que estás viendo encima de ellos se llama puente natural. Teníamos uno muy conocido acá en Ica, rumbo a las Islas Ballestas, por ejemplo. ¿Qué le he puesto? Puente natural. Ah, también. Frente a las Islas Ballestas, por ejemplo, había una zona que se llamaba el Candelabro. Que diga, ¿cómo se llama eso? Acá era un nombre de iglesia. Ah, la catedral. La catedral era un terreno en el mar donde tú veías cómo el mar se había metido por esta zona, otro por el otro lado y formaba un puente natural entre los dos. Pero lo que pasa es que entenderás que en el año 2007, terremoto en Pisco, hizo que se cayera esa zona y hoy no existe, pues. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, eso acá, como es una saliente, porque ves que es un terreno que está más allá del mar, a esos terrenos se le llaman penínsulas entonces. Eso es una península, pero también alrededor de las penínsulas se están juntando la arena, es decir, una gran cantidad de sedimentos que se producen acá alrededor. Todas estas zonas, chicos, son lenguas de arena que se están produciendo entre la cabeza de la península con el continente. Entonces, esos espacios que se están formando entre el continente y lo que es la cabeza de la península, a eso se llama istmo. Y en ese istmo, lo que está pasando, por ejemplo, en ese istmo,
Sí, está bien escrito. En ese caso, lo que está pasando, por ejemplo, es que esta zona muy aguda es la zona de contacto entre el continente y la cabeza de la península. Pero esta arena que se está formando entre los costados se llama tómbolo. El tómbolo o los tómbolos son lenguas de arena que se forman alrededor del continente y del istmo. Ahora, también te debes dar cuenta, por ejemplo, de tus playas. Tus playas, si tú te das cuenta, tus playas tienen forma siempre de media luna. Tus playas siempre tienen forma de media luna. Se debe a la forma de suelo que tiene. Entonces, esto acá se llama una playa. Ah, bueno, creo que ya no se ve. Vamos a bajar un poquito la cámara. A eso entonces ya se llama una playa arenosa. Eso entonces, chicos, se llama una playa arenosa. Entonces tenemos una playa arenosa que se forma acá. Tenemos a los golfos, tenemos a los tómbolos, los istmos, puntas, cabos, bahías, penínsulas. Y también tenemos a esta acá. Eso que es una isla, ya, pero solo que esa isla recién está apareciendo. Y parte de ese cráter se ve. Pero como normalmente los volcanes tienen vegetación, entonces, porque su magma justamente son suelos muy nutritivos, entonces se está formando una vegetación en estas zonas. Estos se llaman atolones. Los atolones. Los atolones de coral es lo más conocido, porque se pega el coral, que es un tipo de organismos vivos alrededor de las islas. Los atolones, primero recuerda que son islas. Son islas volcánicas que están en pleno proceso de levantamiento. Entonces, por eso se le llaman así. ¿Sí? Entonces tenemos ahí las penínsulas. Recuerda, tenemos dos tipos de relieves en el litoral, lo que son las salientes y las entrantes. La península es una saliente grande, la punta es una saliente mediana y los cabos son salientes pequeños. Las bahías son entrantes medianas porque más grandes que ellas son los golfos y más chiquitas que las bahías las caletas y ensenadas. Ahora encontramos los istmos, que es esta zona acá. Zona de continente con la zona de la cabeza de la península. A eso se denomina justamente istmo. Pero también recuerda, por ejemplo, que la lengua de mar que se está formando acá, lengua de arena en realidad, a eso se llama tómbolo. ¿Sí? Entonces, chicos, ahí está el tema de geodinámica exógena. Y pasamos a la última parte ya, que se llama erosión kárstica. El día de mañana estamos haciendo la transmisión del tema de lo que es A ver. El día de mañana estaremos haciendo la transmisión de geonemia de cartografía de lo que es erosión kárstica. Que diga erosión marina hacemos mañana, que diga erosión, ¿qué tipo de erosiones nos falta? Por ahí ya te di el cuadro, entonces ahí vas a poder ver qué tipo de erosiones son las que nos están faltando. Para verlo de repente ahí mejor. Creo que cuando hago el zoom, chicos, he notado, no sé si ustedes también, que cuando hago el zoom se nota más claro o es solamente mi percepción. Eso es lo que quiero ver. O es mi percepción, chicos, no sé, ¿ustedes qué opinan? Terminamos acá. La erosión kárstica es el agua subterránea. Lo que pasa es que el agua subterránea carcome mucho al suelo debido porque estas rocas, como son rocas caliza, son rocas muy solubles al agua. Las rocas solubles al agua son rocas que van a generar cambios en el mismo espacio. Por ejemplo, a través de los poros de las rocas el agua se ha metido y como son aguas muy solubles, significa que son aguas que van a ser modificados muy rápidamente por las aguas. Entonces ha comido el terreno. Se ha comido el terreno y ha hecho un gran hueco. A ese hueco, debajo de la tierra, a todo ese hueco se denomina cueva. A las cuevas también algunos le suelen llamar caverna. O por ejemplo, en nuestro país, en la parte de la selva, nosotros le decimos gruta. La gruta de Huagapo, la gruta de las lechuzas o la gruta de algunas cuevas por ahí. Mientras, todo eso es una cueva. Mientras que a veces, por ejemplo, entenderás que el agua subterránea se metió, pero el agua subterránea también está acumulada dentro de la cueva. Es por eso que caen gotitas del techo. Pero esa gotita que cae es una gotita combinado con carbonato de calcio. Entonces, esa gotita que cae, que quiere caer, es el dióxido de carbono quien viene y la endurece, es decir, la solidifica.
formando puntas en el techo. Estas puntas en el techo se llaman las famosas estalactitas, mientras que estas columnas en el piso se le llaman estalagmitas. Ahí está. Las estalagmitas son las puntas en el piso y las estalactitas son las puntas en el techo. Mientras que estas columnas se llaman pilares, o de repente también le puedes llamar estalagnatos. Estalagnatos. Pero a veces, por ejemplo, chicos, también el agua se mete pero se empoza. A esas zonas se llaman acuíferos. Entonces, a esas zonas se llaman acuíferos. Y también encontramos, por ejemplo, esto de acá. Esto acá se llaman las dolinas o los dólmenes. Los dólmenes son como huecos que se forman en las zonas de suelos debido justamente a que el agua subterránea a veces carcome ese terreno y esto termina cayéndose. Y también encontramos a las lapias. Las lapias son formaciones de rocas muy finas, también muy finas. A eso también se le llama construcción de relieves ruiniforme. Ruiniforme significa entonces que son terrenos que no tienen forma, que desarrollaron en forma de ruinas. Profe, ¿pero por qué se produjo eso? Ah, por la degradación, pues. Lo que pasa es que la degradación kárstica volvió soluble estas zonas y se fueron abriendo y separando. Pero la precipitación, por ejemplo, va a ayudar mucho a la formación de lapias. Algo parecido a esto en la parte del tema de, ¿cómo se llama? Del tema de degradación pluvial se habla, pero de las famosas cárcavas. Justamente las lapias son cárcavas, solo que son formaciones rocosas que se forman en zonas más agudas, más amplias. Entonces, tenemos tres tipos de erosión, no te olvides, ¿ah? La erosión fluvial, la erosión marina y la erosión kárstica. Ahí está, entonces chicos, hemos terminado con la transmisión. Si no hay preguntas, hacerlas para poder continuar. ¿El cono deyectivo o abanico aluvial está asociado a los términos en delta o asociado a la terminación de estuario o es dependiente de dichas terminaciones? Muy buena pregunta, Jorge Eduardo Ancahuasi. Es una pregunta muy bonita en realidad. Y vamos a explicarte en breve, de una manera bien sencilla. A ver, primero nos ubicamos donde estábamos y estábamos acá. A ver, primero quiero que entiendas algo importante. Primero quiero que entiendas que un cono deyectivo no es igual que un abanico aluvial. Esa es la principal diferencia que nos hacen, que tenemos que explicarte primero. ¿Ya? Profe, no entiendo. Mira, lo que pasa es que cuando tú me hablas, a ver. Tenemos un delta, tenemos un estuario ahí. Recuerda, por ejemplo, ¿ves estos sedimentos que se están formando acá? Esos sedimentos que yo dibujé acá son sedimentos finos. ¿Qué significa, profesor? Que son materiales muy finos, o sea, son materiales muy pequeños y que el río ha traído. Esos materiales pequeños se llaman aluviales. Entonces, como tienen la forma, se llaman conos aluviales o abanicos aluviales. ¿Qué pasa con los conos deyectivos? Si bien es cierto, sí hay conos deyectivos en valles, pero lo malo es que los conos deyectivos son espacios como los conos aluviales, son como los conos aluviales, con la diferencia que los suelos que los materiales no son aluviales, sino sería un cono aluvial. Lo que pasa es que los materiales deyectivos están combinados de muchos minerales, entre ellos rocas grandes. Las rocas grandes, como las rocas, por ejemplo, la roca pómez, otro tipo de rocas que se producen en los materiales en los conos deyectivos, son justamente relieves que no vamos a predominar en los valles. Eso de los conos deyectivos normalmente están en las precipitaciones. En las quebradas, por ejemplo, lo vamos a notar bastante. Ahora, sí, no importa, porque los valles aluviales igual se producen en estuarios, igual se producen en deltas. Ahora, el cono aluvial igual se produce en estuario, igual se produce en delta, así que no te vayas a preocupar. Entonces, chicos, para terminar con la transmisión y cerrar acá la transmisión, vamos a repasar un poquito desde allá. Por ejemplo, te decía entonces que la geodinámica exógena la vamos a dividir en dos partes. Hoy estamos viendo erosión. La gliptogénesis justamente es la erosión, es un proceso continuo de modificación de la tierra y recuerda que todo se produce en fases.
la fase de degradación y la fase de acumulación. Ahora, los factores erosivos son la erosión fluvial, marina, kárstica, eólica, glaciar y pluvial. Los terrenos que hemos visto acá, hemos visto primero los cañones, hemos visto, a ver, un minuto, hemos visto por ejemplo los cañones, hemos visto por ahí a los rápidos que te dije que eran terrenos justamente que se formaban para poder, tenemos por ejemplo ahí a los rápidos, que eran terrenos que se caían de manera escalonada debido al tipo de suelo que tienen, rocoso. Teníamos suelos rocosos y suelos por ejemplo muy arenosos, y justamente eso era lo que hacía es que esos terrenos se formaban escalonados. Las cataratas y cascadas se formaban por desniveles de suelo. En el curso medio encontrábamos a los valles en V, que te dije que eran terrenos muy amplios y menos profundos, las terrazas que eran forma de pisos, los meandros que eran curvos, ríos sinuosos, los estuarios y valles. Recuerda que estos tres, deltas, estuarios, valles, inclusive los conos aluviales, son por gradación. En el caso de, a ver, disculpen chicos, creo que se fue la transmisión. En el caso del curso medio es por degradación, las terrazas es por degradación, las cataratas, los rápidos y los cañones son por degradación. En la erosión marina, por ejemplo, encontramos también algunos terrenos como la erosión marina, encontramos por ahí las salientes y las entrantes. Las penínsulas eran grandes salientes, las bahías medianas entrantes, las puntas medianas salientes, los cabos pequeños salientes, las caletas o ensenadas pequeñas entrantes y los golfos grandes entrantes. Formaban forma de media luna. Normalmente en Perú abundan las playas arenosas. Las playas no solamente están en el mar, también hay playas en la selva. Los sismos, que era la zona aguda que se formaba por acá, y los tómbolos eran lenguas de arena que se formaban en estas zonas. Tenemos a los puentes naturales y a las cuevas también marinas que se produce ahí. Los volcanes también que se formaban por acumulaciones de sedimentos, esos se llamaban atolones. Y por ahí encontrábamos a los dólmenes, encontrábamos a las lapias, encontrábamos a lo que eran las estalactitas en el piso, mitas en el suelo y los estalagnatos justamente en la parte del mar, los acuíferos pozos subterráneos. Y listo chicos, acá vamos a cerrar con la transmisión. Un gusto, muy buenas noches. Ya que si no hay preguntas, acá pues vamos a cerrar con el tema de ahora. Chao chicos.